La belleza, para algunos es un regalo, para otros una obsesión. ¿Dónde termina el sueño de un rostro perfecto y dónde empieza la pesadilla que cambia una vida para siempre? En los brillantes titulares solemos ver a las grandes estrellas, cuyos nombres todo el mundo conoce. Pero entre bastidores existen historias de personas que pocos conocen en Europa, pero cuyo destino resulta aún más desgarrador. Lo arriesgaron todo, se entregaron al bisturí, perdieron su naturalidad y a veces incluso su propia identidad. Hoy analizamos a 7 personalidades que demuestran lo fina que es realmente la línea entre la belleza y la autodestrucción. Nombres que quizás no todo el mundo conozca, pero cuyas historias conmueven profundamente y permanecen en la memoria durante mucho tiempo. Algunos buscaban el amor, otros la fama, otros luchaban contra demonios internos y al final, sus rostros se convirtieron en el espejo de toda una tragedia. 1. Han Myoku. Han Myoku fue una vez una prometedora cantante y modelo de Corea del Sur, llena de alegría de vivir y con un brillo natural. Pero entre bastidores, una silenciosa obsesión crecía en ella, el deseo de cambiar su rostro, de hacerlo más bonito, más suave, más perfecto. A los 28 años empezó a pasar por el quirófano una y otra vez. Al principio fueron pequeñas intervenciones, pero pronto se convirtió en un torbellino imparable. Viajó a Japón, donde se sometió a varias operaciones hasta que los médicos se negaron a seguir tratándola. De vuelta en Corea, su rostro ya estaba tan cambiado que ni siquiera sus padres la reconocieron. Desesperada, acudió a los médicos, pero uno de ellos le dio algo que selló su destino: silicona líquida para autoinyectarse. Y cuando esta silicona se acabó, Hank, en su ceguera, recurrió a algo incomprensible: aceite de cocina común, que se inyectó directamente en la piel. Las consecuencias fueron catastróficas. Su rostro se hinchó grotescamente, la piel y los tejidos se cicatrizaron, las inflamaciones se extendieron. Toda Corea se conmocionó cuando su historia se hizo pública. La gente recaudó fondos para ayudarla a financiar operaciones que al menos revertieran parte del daño. Más de 10 intervenciones reconstructivas aliviaron las peores consecuencias, pero nunca recuperó su antiguo rostro. Hoy, con más de 60 años, trabaja en una tienda de segunda mano y vive con ayudas estatales. El destino de Han Myoku es más que una biografía trágica. Es un grito desgarrador desde las profundidades de una adicción a la belleza que ha perdido toda medida. Y es una advertencia: si los médicos dicen no y uno sigue adelante, ¿quién te salvará entonces de ti mismo? 2. Jocelyn Wildenstein, Nueva York en los años 80. Glamour, lujo y el mundo de los millonarios. En medio de este cosmos vivía Jocelyn Wildenstein, una mujer que más tarde sería conocida por un apodo bizarro: la mujer gato. Su historia no empezó por vanidad, sino por amor. Su marido, Alec Wildenstein, un excéntrico millonario, amaba a los gatos por encima de todo. Para complacerle, Jocelyn decidió transformarse gradualmente en una criatura que se ajustara a sus preferencias. Le siguieron correcciones de párpados, operaciones de lifting, implantes en pómulos y mentón, innumerables intervenciones que acercaban cada vez más su rostro a una expresión felina. Durante décadas negó haberse operado, pero el espejo y la prensa contaban una historia diferente. Lo que una vez se concibió como un gesto de afecto, se convirtió en una espiral de dependencia del bisturí. El cuento de hadas terminó en desastre. El matrimonio se rompió. Alec la dejó. Y Jocelyn se quedó sola, con un rostro irreconocible y una gigantesca indemnización del proceso de divorcio. Su nombre se convirtió en sinónimo de los abismos de la cirugía plástica. Un ejemplo de cómo el amor, cuando se convierte en obsesión, puede destruir una vida. Jocelyn Wildenstein es un reflejo de hasta dónde puede llegar una persona para ser amada. Pero al final se quedó sola, con una máscara que ya no podía quitarse y una pregunta que aún hoy perdura: ¿cuánto de uno mismo se debe sacrificar por amor antes de que no quede nada? 3. Simon Cowell. Fue el jurado más temido del mundo del espectáculo internacional
conocido por sus palabras contundentes y su mirada intransigente. Simon Cowell, magnate de la música y estrella de X Factor y Britain's Got Talent. Millones de espectadores lo amaban o lo odiaban, pero nadie permanecía indiferente. Sin embargo, entre bastidores, Simon también tenía una debilidad, el deseo de la eterna juventud. Durante años se sometió a tratamientos e intervenciones, botox, rellenos, estiramientos, pero en algún momento se cruzó la línea. En 2023 se miró al espejo y apenas se reconoció. Su rostro parecía congelado, estirado, casi una caricatura. El impacto fue aún mayor cuando su pequeño hijo Eric le dijo que no reconocía a su propio padre. Esas palabras golpearon a Simon más fuerte que cualquier crítica de la prensa. Habló públicamente al respecto, admitió sus errores y puso un punto final radical. Se quitaron los rellenos. Se suspendieron los tratamientos invasivos. En su lugar, apostó por una alimentación saludable, agua, sueño y un cuidado de la piel sencillo. Del hombre que casi se había convertido en una figura de advertencia para la locura de la belleza de Hollywood, pasó a ser un defensor que enfatiza el valor de la dignidad en la vejez. Simon Cowell demuestra que nunca es demasiado tarde para dar marcha atrás. Su rostro estuvo a punto de hacerlo ridículo, pero encontró la fuerza para volver atrás. Hoy no solo representa el éxito en el negocio de la música, sino también un mensaje importante. La verdadera fuerza reside en aceptarse a uno mismo. 4. Victoria Wilde. Victoria Wilde nació en Letonia y creció en un entorno donde se valoraba la belleza natural. Sin embargo, en su interior maduró un ideal completamente diferente. No quería parecer una modelo o una actriz. Su sueño era parecer una muñeca hinchable. Para muchos, esto suena a una fantasía grotesca, pero para Victoria era un objetivo de vida. 3 aumentos de pecho la llevaron a una talla de copa enorme, a lo que se sumaron implantes labiales permanentes, tratamientos de botox, pómulos rellenos, una nariz fina y modelada y una cintura casi antinaturalmente estrecha. Esta transformación fue financiada en parte por su Sugar Daddy y apoyada por una agencia de modelos que quería llamar la atención con su aspecto extremo. Victoria habló abiertamente de que no quería encarnar la naturalidad, sino la artificialidad. En las redes sociales se presentó orgullosamente como una muñeca de tamaño real. Miles de seguidores la celebraron, otros la ridiculizaron y condenaron, pero ella no buscaba ni confirmación ni reconocimiento, solo atención. Sin embargo, detrás de la brillante superficie se esconde una verdad vulnerable. En su infancia, Victoria sufrió de fuertes complejos de inferioridad. Su transformación extrema fue su manera de sentir poder y generar deseo. Pero el precio fue una apariencia que parecía más de plástico que humana. Su historia plantea la pregunta, ¿hasta qué punto se puede cambiar uno mismo solo para ser visto? 5. Anastasia Pokreschuk. En Kiev, la capital de Ucrania, comenzó la historia de Anastasia Pokreschuk, una joven que no buscó el camino de las clínicas de lujo, sino el espejo de su propio baño. Con solo 26 años, decidió cambiar radicalmente su rostro, pero en lugar de acudir a médicos, ella misma recurrió a la jeringuilla. Aprendió, a través de tutoriales de Internet, a inyectarse rellenos como si se tratara de maquillaje. Se inyectó los labios, los pómulos, la barbilla, todo por su cuenta. Pronto su rostro se volvió cada vez más llamativo. Sus pómulos crecieron tanto que declaró públicamente: "Quiero tener los pómulos más grandes del mundo". Mientras los médicos advertían insistentemente sobre los peligros, necrosis, infecciones, daños irreparables, Anastasia continuó. Para ella, era un juego con el límite, una rebelión contra lo normal. Sus imágenes se difundieron rápidamente en la red. Algunos admiraron su valentía, otros reaccionaron con repulsión. Pero Anastasia no se dejó detener por las críticas. Vio su cambio extremo como una expresión de fuerza e individualidad. Si es empoderamiento o un lento camino hacia la autodestrucción, los expertos siguen sin ponerse de acuerdo hasta el día de hoy. Solo una cosa es segura: Anastasia Pokreschuk no se detiene ante nada.
Ni los médicos, ni las voces de la razón, ni las señales de advertencia de su propio cuerpo han podido frenarla hasta ahora. Vive en un mundo donde el volumen y la notoriedad parecen más importantes que la naturalidad, y su rostro es el símbolo de esta postura intransigente. 6. Sahar Tabar. Su nombre real es Fatemeh Kishband, pero el mundo la conoce como Sahar Tabar, una joven iraní que en 2017 acaparó titulares con un único objetivo. Quería parecer una versión bizarra y zombificada de Angelina Jolie. Con sus selfies en Instagram, conmocionó a millones. Piel grisácea, mejillas hundidas, labios grotescamente hinchados. Su semblante parecía sacado de una máscara de película de terror. Circulaban rumores de que se había sometido a más de 50 operaciones, pero la verdad permaneció oculta. Lo único seguro era que sus fotos eran tan extremas que las fronteras entre las intervenciones reales y la edición digital se difuminaban. Lo que comenzó como un macabro juego con la estética, pronto se transformó en una peligrosa realidad. En 2019, el gobierno iraní intervino. Sahar fue arrestada, acusada de blasfemia y corrupción moral. Un paso sin precedentes. Una mujer que experimentaba con su apariencia iba a ser castigada con hasta 10 años de prisión. El clamor internacional fue enorme. Las organizaciones de derechos humanos exigieron su liberación. Finalmente, fue liberada bajo fianza, pero su historia sigue siendo un sombrío recordatorio de lo que sucede cuando la autopromoción juvenil, los tabúes sociales y los extremos quirúrgicos chocan. Sahar Tabar quería ser famosa, pero pagó con su libertad y una reputación que la persigue hasta el día de hoy. 7. Blondie Bennett. Blondie Bennett no era una mujer común con el sueño de simplemente parecer más bella o más joven. Su objetivo iba mucho más allá. Quería ser una muñeca Barbie de tamaño real, sin profundidad, sin dudas, sin rasgos humanos. Lo que suena a una fantasía grotesca se convirtió para ella en un proyecto de vida. Empezó con masivos aumentos de pecho, labios sobredimensionados, una cintura estrecha e innumerables intervenciones cosméticas, hasta que su cuerpo parecía más de plástico que humano. Pero eso no fue todo. Blondie fue un paso más allá. Se sometía regularmente a sesiones de hipnosis para volverse más tonta, como ella misma lo formuló. Quería parecer mentalmente más simple para que los demás la trataran como a una muñeca de verdad. Con orgullo declaró que las sesiones estaban funcionando. Se sentía menos inteligente, pero más sexualmente deseable. Su historia conmocionó al público. Mientras muchos se reían o la criticaban, detrás de todo ello se revelaba una tragedia más profunda. Blondie no solo buscaba una transformación externa, sino una huida completa de sí misma. No solo sacrificó su cuerpo, sino también su mente. Blondie Bennett es, por tanto, uno de los ejemplos más extremos de hasta dónde pueden llegar las personas en la búsqueda de reconocimiento. En un mundo donde muchas mujeres luchan por ser escuchadas, ella eligió conscientemente lo contrario. Una vida como una muñeca de plástico viva, pero silenciosa. 7 rostros, 7 historias. Tan diferentes sus orígenes, tan similar su destino. Han Mioku, que destrozó su vida con aceite de cocina. Jocelyn Wildenstein, que se convirtió en una máscara por amor. Simon Cowell, que casi cayó en la caricatura de sí mismo. Victoria Wilde, que se transformó en una muñeca viviente. Anastasia Pokreshuk, que se hizo su propia médico. Sahar Tabar, que se rompió en las garras de la sociedad y la justicia. Y Blondie Bennett, que incluso sacrificó su mente para convertirse en un sueño de plástico. Todos estos nombres nos recuerdan que la belleza no es un objetivo que se pueda alcanzar con el bisturí, es efímera, es vulnerable y a menudo es más fuerte cuando permanece imperfecta. Porque, ¿qué queda cuando el aplauso cesa? Las cámaras se apagan y solo el espejo responde. Quizás la verdadera fuerza no reside en intentar ser perfecto, sino en aceptar el propio rostro con todas sus líneas y huellas de la vida. Porque al final, lo que realmente importa no es lo que vemos en el espejo, sino lo que llevamos dentro.